Buenas amigos, bienvenidos de nuevo al canal Ciencias con Salva. Vamos a continuar con corriente alterna y en este vídeo número 5 vamos a resolver un problema completo. Vamos a ver un circuito serie resistencia bobina, tal y como aparece aquí en pantalla, que es una resistencia de 10 ohmios que está en serie con una bobina con una autoinducción de 20 milihenrios. Si te interesa este vídeo, quédate y continuamos rápidamente. Aquí nos dan un circuito alimentado por un generador de corriente alterna que consta de una resistencia de 10 ohmios en serie con una bobina de 20 milihenrios. Ya sabéis que los milihenrios es la unidad de la autoinducción, de las inductancias. Entonces nos dicen, siendo la ley de voltajes V minúscula, que es el voltaje instantáneo, igual a 312, ya sabéis que 312 es el voltaje máximo, es decir, la amplitud máxima, por seno de 314t, es decir, 314 en este caso sería omega. Nos dicen calcular el valor de la impedancia total del circuito, el triángulo de impedancias, el valor instantáneo de la corriente del circuito y el desfase con la tensión, también el valor eficaz de la corriente, valor de tensión en R, en L y en Z total, es decir, las caídas de tensión individuales en la resistencia, en la bobina y la caída de tensión total en los dos componentes completos, es decir, la impedancia total, factor de potencia del circuito y las potencias activa, reactiva y aparente del circuito, y también que dibujemos el triángulo de potencias. Muy bien, pues vamos allá. Vamos a calcular primero el valor de la impedancia Z. Z viene como R más JXL. Tener en cuenta que cuando estamos hablando de circuitos en corriente alterna que tienen resistencias y tienen condensadores y bobinas, tendremos una parte real perteneciente a los elementos resistivos y tendremos una parte imaginaria perteneciente a los elementos reactivos. Los elementos reactivos son las bobinas y los condensadores. Por lo tanto, aquí tenemos la parte real perteneciente a la resistencia y una parte imaginaria perteneciente a la bobina. La parte imaginaria la denominamos reactancia inductiva. Y en este caso lo ponemos como X sub L porque está asociado a una bobina y por lo tanto a una autoinducción o una inductancia. J, recordar que es la unidad imaginaria en electricidad, ya que no se debe confundir con la I minúscula de la corriente instantánea. Por lo tanto, XL es igual a J por omega L. Recordar de vídeos anteriores cuando estuvimos hablando de la bobina pura. Sabemos que el voltaje instantáneo es igual a V sub 0 mayúscula por seno de omega t, siempre que partamos con el voltaje en el origen de las fases, es decir, en cero, ¿vale? En el eje real, partiendo del eje real directamente. Entonces de aquí, omega, sabemos que es igual a 2πf. Eso hay que saberlo perfectamente. Por lo tanto, si omega es lo que acompaña a la t, en esta ecuación, lo que acompaña a la t es el 314. Por lo tanto, ya sabemos que omega es igual a 314. Por lo tanto, ahora ya sabemos R y ya sabemos omega L, porque sabemos omega y sabemos L. Por lo tanto, es igual a 10 más J, que nos multiplica 314, que es omega, por 0,020. Tener en cuenta, y no os equivoquéis, porque si a nosotros nos dan la inductancia en milihenrios, la tenemos que pasar siempre a henrios. Si trabajamos en voltios, trabajamos en ohmios y trabajamos en henrios, no en milihenrios. Muy bien. Esto al final, haciendo cálculos, es igual a 10 más J por 6,28. Esto nos da 6,28. Por lo tanto, ya tenemos aquí un número complejo que nos representa una parte real perteneciente a la resistencia y una parte imaginaria correspondiente a la bobina, a la autoinducción, es decir, a la reactancia inductiva. Y se mide en ohmios. ¿Vale? Tener en cuenta que en corriente alterna, y perdonar que insista tanto, no tenemos que hablar de resistencias, tenemos que hablar de impedancias. ¿Vale? Porque la resistencia que opone el circuito a la corriente eléctrica viene dada no solamente por los elementos resistivos, sino por reactancias debidas a bobinas y condensadores. Tenemos que calcular el módulo de este número complejo, es decir, el módulo de la impedancia total. Esto es igual a la raíz cuadrada de R al cuadrado más X sub L al cuadrado, es decir, la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Esto es igual a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 6,28 al cuadrado. Simplemente estamos sacando el módulo de este número complejo, que es igual a la raíz cuadrada de 139,44, que al final nos da 11,80. Tener en cuenta que estos son 11,80 ohmios. Esto sería la impedancia total del circuito. Bien, vamos a calcular el argumento. El argumento es el ángulo que forma la impedancia total con el eje real. Por lo tanto, phi
que lo vamos a llamar phi al ángulo este, es igual al arcotangente de omega L partido por R, es decir, la parte imaginaria dividido la parte real. Esto implica que phi es igual al arcotangente de 314 por 0,020, ya que tenemos omega L aquí arriba, dividido por 10, que es el valor de la resistencia. Al final nos da que phi es igual al arcotangente de 0,628, y con una calculadora sacamos que phi es igual a 32,12 grados. A grados sexagesimales tenemos que es igual a 32 grados 7 minutos y 12 segundos. Pero bueno, nosotros en este problema vamos a seguir trabajando con 32,12 grados por la facilidad que supone a la hora de hacer cálculos con la calculadora. Muy bien, vamos a ver entonces ya el triángulo de impedancias, porque con estos datos que hemos calculado ya tenemos el triángulo de impedancias. Nos colocamos el eje imaginario y el eje real. En el eje real tenemos que colocar siempre el valor de la resistencia. Siempre. Por lo tanto, resistencia es igual a 10 ohmios. Esto se supone que está a escala y tiene una medida específica, que tendríamos que medir en un papel cuadriculado si lo estuviéramos haciendo sobre un papel. Muy bien, ahora nos ponemos verticalmente el valor de la reactancia inductiva. Tener en cuenta que siempre una bobina lo que está es en el plano complejo, girado a 90 grados, ¿vale? Por lo tanto, XL es igual a 6,28, formando un ángulo de 90 grados con la resistencia. Y la impedancia total es la suma de estos dos vectores, que es 11,80. Esto lo podemos interpretar como una suma vectorial o lo podemos interpretar como una suma de complejos. Bien, la impedancia total forma un ángulo de 32 grados, 7 minutos y 12 segundos con el eje real. Tener en cuenta que la inductancia la tendríamos que haber colocado aquí y hacer la suma vectorial por el método del paralelogramo. Bueno, es lo mismo, al final. Yo creo que esto lo sabemos todos ya de sobra. Muy bien, vamos a calcular las corrientes. Para ello tenemos que partir del dato que nos dan. El dato que nos dan es la ley de voltajes. Y la ley de voltajes es que la tensión instantánea, la ley de tensiones, voltajes, da igual, es igual a 312 por seno de 314 T. Muy bien, el voltaje instantáneo es V minúscula, pero nosotros tenemos que realizar todos los cálculos con el voltaje eficaz. Y el voltaje eficaz es igual al voltaje máximo, que son 312, partido raíz de 2. Recordar de los vídeos anteriores que decíamos que trabajábamos siempre con valores eficaces. Por lo tanto, la intensidad es igual al voltaje partido por la impedancia, aplicando la ley de Ohm generalizada. Y esto lo podemos poner de la siguiente manera. Sabiendo que XL es igual a omega L, entonces hacemos que esto es igual a V sub 0 partido raíz de 2, ya que tenemos que trabajar con el voltaje instantáneo, V, dividido la raíz cuadrada de R al cuadrado más X sub L al cuadrado, que esto es el valor de la impedancia completa que hemos calculado antes. Por lo tanto, esto es igual a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 6,28 al cuadrado, que nos daba 11,80. Muy bien, pues vamos a utilizar este valor. Aquí también lo que tenemos que hacer es establecer el desfase angular del valor de la impedancia y el valor del voltaje. Por ejemplo, nosotros sabemos que la impedancia tiene un valor angular de 32 grados, 7 minutos y 12 segundos con respecto a la resistencia, que está en el eje real, es decir, en fase con la tensión. Por lo tanto, la tensión también está en el eje real, y en este caso concreto, el desfase es 0, porque aquí no tenemos al 314T sumándole ningún número adicional. Por lo tanto, esto nos está diciendo que el origen de las fases es el 0, en el eje real. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, como estamos haciendo una división de complejos, restar el ángulo que forma el numerador con el ángulo que forma el denominador. Por lo tanto, el numerador tenemos 0 grados y el denominador tenemos un ángulo. Tenemos que poner menos phi. Ya lo sabemos, y ahora lo pondremos. Muy bien, la intensidad eficaz es igual a 312 partido raíz de 2, que es esta expresión de aquí, que sube, dividido 1180. Y ahora sí que, como sabemos que la tensión tiene un desfase de 0 grados y la impedancia 1 de menos 32,12 grados, aquí ya estamos trabajando con los grados centesimales otra vez, entonces esto se nos va a quedar que es igual a 18,69, haciendo los cálculos en una calculadora, con un desfase total de menos 32,12 grados. Y esto viene en amperios, y esta es la intensidad eficaz. Ahora bien, esta intensidad a nosotros nos va a valer para hacer los cálculos, igual que el voltaje eficaz. Pero nosotros no podemos poner esta intensidad en la ley que rige la intensidad. Tenemos que calcular la intensidad máxima. Entonces, al ser este el valor eficaz, la intensidad máxima va a ser este valor multiplicado por raíz de 2.
Pero claro, el desfase sigue siendo el mismo, porque simplemente es un coeficiente, el rey de 2. Por lo tanto, esto nos da un ángulo de menos 32,12 grados. Es decir, la intensidad siempre va desfasada con respecto de la tensión en este caso. Por lo tanto, esto nos da 26,44 con un desfase de menos 32,12 grados. Amperios. Muy bien. Este es el valor máximo. Y entonces nosotros ya podemos montar la ecuación que nos rige la intensidad instantánea, que es I minúscula es igual a 26,44, que es la intensidad máxima, que nos multiplica al seno de 314t menos 32,12 grados. ¿Qué significa esto? Esto significa que la corriente va retrasada 32,12 grados respecto a la tensión. Muy bien. Es evidente que ocurra esto porque tenemos una resistencia que no retrasa nada y una bobina que lo que hace siempre es retrasar la corriente 90 grados con respecto a la tensión si estuviera sola. Pero como esto es un circuito que no es inductivo al 100%, sino que es una resistencia en serie con una bobina, pues solamente nos retrasa 32,12 grados. Vamos a ver el valor de las tensiones en R, en L y en Z, es decir, la caída de tensión en la resistencia, la caída de tensión en la bobina y la caída de tensión en la impedancia total. Bien, pues calculemos la tensión en la resistencia. Apoyémonos del dibujo del circuito. Tenemos que calcular la tensión en los bornes de la resistencia y la tensión en los bornes de la bobina. Para calcular la tensión en los bornes de la resistencia, hacemos R por I. Pero la I que tenemos que utilizar es la intensidad eficaz. Por lo tanto, R vale 10 ohmios con un desfase de 0 grados por 18,69 con un desfase de menos 32,12 grados. Por lo tanto, esto nos da menos 186,9 con un desfase de menos 32,12 grados en voltios. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia lo tenemos que desplazar respecto al eje real menos 32 grados para abajo. Vamos a calcular ahora la caída de tensión en la bobina. Lógicamente, para calcular la caída de tensión en la bobina tenemos que calcular el valor de la reactancia de la bobina por la intensidad. Por lo tanto, la caída de tensión en L es igual a X sub L por I. Y esto es igual a 6,28, que habíamos calculado antes que valía la reactancia inductiva, desfasada 90 grados, lógicamente, porque una inductancia pura siempre desfasa 90 grados con respecto al eje real, por 18,69, que nos retrasa menos 32,12. Entonces multiplicamos 6,28 por 18,69 y nos da 117,37 y sumamos los argumentos. 90 grados menos 32,12 grados nos da 57,88 grados. Disculpad que haya puesto la coma arriba, que se puede confundir con los minutos, ¿vale? Sería mejor casi que colocarla abajo. Muy bien. Y aquí tenemos la caída de tensión en los dos componentes pasivos del circuito. Muy bien, ahora hay que tener mucho cuidado porque la caída de tensión total en el circuito, es decir, entre este punto y este, va a ser la que nos dé el generador, pero no es la suma algebraica de los dos, ¿vale? Tenemos que hacer un triángulo, que es el triángulo de tensiones. Por lo tanto, vamos a calcular primero lo que es la tensión total. Bien, para calcular la tensión total, en Z, lo que tenemos que hacer es multiplicar Z por I. Por lo tanto, Z, recordar que valía 11,80, y iba desfasado 32,12 grados por 18,69, que es la intensidad eficaz, que va retrasada menos 32,12 grados. Entonces, fijaros que es el mismo ángulo, pero opuesto. Por lo tanto, aquí nos vamos a quedar a un ángulo cero cuando sumemos argumentos, que es lo esperable. Esta multiplicación de 11,80 por 18,69 da 220,54, que esta sí que es la tensión ya total, la caída de tensión eficaz, y con un desfase de 0 grados, que es lo que cabía esperar porque la tensión no lleva desfase con respecto al eje real. Montemos el triángulo de tensiones. El triángulo de tensiones viene con el eje real y el eje imaginario, y aquí en este caso lo que hacemos es, la tensión que nos cae en la resistencia, habíamos dicho que estaba desfasada 32,12 grados hacia abajo, y valía 186,9 voltios. Perfecto. La tensión en la bobina valía 117,37 y la tensión total, como no tiene desfase con respecto al eje real, tiene 220,54 voltios. Pues bien, esto es la suma de VR más VL de forma vectorial. Tener en cuenta que el valor de la tensión en la bobina o en la inducción podríamos haberla puesto perfectamente aquí, en el origen, y haber hecho la suma
del paralelogramo. Hubiéramos tenido la misma tensión VL aquí, en rojo. Muy bien, tener en cuenta que esto forma un ángulo de 57,88 grados, que sería este valor angular de aquí también. El valor de la tensión lo hubiéramos podido calcular, de la tensión total, en la impedancia. En vez de hacer este cálculo, hubiéramos podido hacer el triángulo rectángulo, aplicando Pitágoras. V sub R al cuadrado más V sub L al cuadrado. Lo podéis hacer vosotros y veréis que da este valor. Igual no da exactamente los decimales de este valor por el ajuste de decimales que hemos hecho en los cálculos, pero dará 220,50 y algo, seguro. Ahora vamos a calcular el factor de potencia. Factor de potencia es lo que nosotros denominamos coseno de phi. Tenemos que calcular el coseno del ángulo de desfase entre lo que es la tensión y la intensidad, que son 32,12 grados. El coseno de 32,12 grados es igual a 0,847. Este valor se desea que sea lo más próximo a 1, es decir, que estén en fase siempre la tensión y la intensidad. Si es menor que 1, entonces nos indica que hay intensidad reactiva y por lo tanto vamos a consumir potencia reactiva, que eso es poco deseable generalmente. El seno de phi es igual a 0,5317. En este caso concreto, esto nos dice poco para este problema porque lo vamos a utilizar solamente con ánimo de cálculos. Bien, vamos a calcular las potencias activa, reactiva y aparente. La potencia aparente viene dada por la multiplicación de V por I, directamente, que es 220,54 voltios eficaces por 18,69 amperios eficaces. Y esto nos da 4121,9 voltamperios. Tener en cuenta que normalmente la potencia aparente viene en voltamperios. Después calculamos la potencia activa. La potencia activa es igual a V por I por el coseno de phi. La potencia aparente por el coseno del ángulo que forman. Por lo tanto, V por I por coseno de phi, que es 4121,9 por, ¿qué es eso de aquí? V por I, el valor este que nos ha dado aquí, por 0,847, que es el coseno de phi. Por lo tanto, es 4121,9 por 0,847. Y esto nos da 3491,2. Y aquí sí que tenemos que poner vatios, porque la potencia activa es la que realmente consumimos y transformamos en calor y transformamos en trabajo en todos los componentes. Y la potencia reactiva, que es la que es debida a la inductancia del circuito, es V por I por seno de phi. Por lo tanto, son 4121,9 por el seno, que es 0,5317, y esto nos da 2191,6 volt amperios reactivos. Entonces, aquí la diferencia radica en poner las unidades bien puestas. En las potencias activas, que son las deseables, ponemos 3491,2 vatios. En las potencias reactivas, que en este caso concreto son más indeseables, son 2191,6 voltamperios reactivos. Y en la potencia aparente, que al final es la suma de la activa más la reactiva, tenemos que poner voltamperios solamente. Así es una forma de identificar de qué potencia estamos hablando. Ahora vamos a ver el triángulo de potencias. El triángulo de potencias se forma con el eje real y el eje imaginario. Por lo tanto, la potencia activa es 3491,2 vatios. Esa siempre coincide con el eje real. Después, a 90 grados, totalmente ponemos la potencia reactiva. La potencia reactiva habíamos dicho que era 2191,6 voltamperios reactivos. Y la suma total es la potencia aparente, que es P solamente. Y viene como 4121,9 voltamperios. Bien, por lo tanto, lo ideal en los triángulos de potencia es que la hipotenusa, que es la potencia aparente, sea lo más baja posible con el ánimo de que la potencia reactiva sea lo más pequeña posible. Y si pudiéramos hacerla coincidir con el eje real, tendríamos solo potencia activa y por lo tanto no tendríamos potencia debido a las inductancias o a las capacitancias, en el caso de haber condensadores. Ya explicaremos todo esto con más detalle en un vídeo dedicado exclusivamente a la potencia. Por lo tanto, la potencia aparente nos forma un ángulo phi de 32 grados, 7 minutos, 12 segundos con el eje real. Bien, pues lo ideal es que este ángulo sea 0 para que el coseno de phi sea 1. Muy bien. Si ahora nos representamos las ondas, es lo mismo la representación vectorial o de Fresnel que la representación senoidal, pero la representación senoidal es más complicada de realizar, lógicamente. Por lo tanto, se prefiere, en problemas de corriente alterna, la representación fasorial. Muy bien, aquí estamos viendo en blanco
lo que es la gráfica de la tensión, que no está desfasada con respecto del origen. Y estamos viendo en verde la gráfica de la intensidad, que está desfasada con respecto del origen unos grados. Bien, si os fijáis, el valor máximo, la tensión, lo coge en pi medios. Y el valor máximo de la corriente lo coge un poquito más allá. Eso nos indica que la corriente va retrasada respecto de la tensión. En 90 grados tenemos el pico máximo de la tensión y en 90 más 32,12, que es el desfase, en 122,12 grados, tenemos el pico máximo de la intensidad. Es decir, que la intensidad llega a su máximo pico después de haberlo hecho la tensión, debido a que hay una bobina por medio, que esa bobina pues parece que nos está molestando y nos desfasa la tensión de la intensidad. Por lo tanto, hay un desfase de 32,12 grados en retraso con respecto de la tensión. Perfecto. Estamos viendo que en la curva de la potencia, que es la roja, hay zonas positivas muy grandes y zonas negativas, que en este caso son bastante pequeñas. Las zonas negativas se deben a los intervalos donde la intensidad es negativa y el voltaje es positivo, y a los intervalos donde el voltaje es negativo y la intensidad es positiva. ¿Vale? Por lo tanto, aquí los productos de voltaje por intensidad van a ser negativos. Y aquí, como son negativo y negativo, o positivo y positivo, pues dan valores positivos. Pues bien, en estas zonas es donde nosotros decimos que devolvemos potencia a la red. Que eso, al final, nos perjudica. ¿Por qué? Pues porque no estamos utilizando esa potencia, entre comillas, y sí que estamos pagando la intensidad a través del contador. Muy bien. Por lo tanto, corriente negativa por tensión positiva es igual a potencia negativa y corriente positiva por tensión negativa es igual a potencia negativa. Por lo tanto, la idea es que los circuitos tengan potencia activa solamente y eliminemos la potencia reactiva. Y entonces, en este caso, la parte negativa de la potencia nos demuestra el carácter reactivo, en este caso inductivo, porque se trata de una bobina, de la instalación, de esos dos componentes, lógicamente. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, que lo hayáis entendido. Si habéis visto algún error, hacérmelo saber en comentarios, darle a me gusta, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!